Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Ahí vamos a apoyarnos en ese versículo para la palabra del día de hoy. Y dice así en el nombre del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Amén. Voy a presentar la pantalla. Ya. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, ya. Súper. Estamos en una serie con el hermano Luis de falsas doctrinas, de ideas que corrompen a la iglesia o que se inmiscuyen sutilmente y que comienzan a permear incluso el diálogo, la conversación cotidiana o el púlpito en sí. Porque hay frases que suenan bonitas o frases que nos provocaron un sentimiento especial o situaciones que vivimos que las encontramos que tenían sentido, pero nunca nos hicimos la pregunta si esto está o no está en la Biblia, si esto es así o no, si es una interpretación correcta de lo que tenemos que aprender. Entonces, la invitación de todas estas enseñanzas, en fin, es de que todo tenemos que cuestionarlo en base a la palabra y hacer nuestro propio estudio cuando tengamos dudas. Yo recuerdo que a mí, en donde caminaba antes, se me incentivaba a no cuestionar tanto, a no preguntar tanto, porque se veía como que era una duda, como que yo dudaba del Evangelio o que uno dudaba del Señor y era malo, era feo. Pero el Señor en su palabra dice eh, que tenemos que buscar la verdad. Dice que debemos buscar la verdad porque la verdad será hallada. Y cuando recordamos la palabra del Señor, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, cuando el Señor hace una invitación a buscar la verdad, sabe que nos vamos a encontrar con Él. Entonces, tenemos que siempre las cosas bonitas que escuchamos, cosas que hoy, esta noticia que leí que la NASA descubrió que la Biblia era cierta, debemos darle un doble check. Buscar y preguntar, buscar en la palabra del Señor y aprender del Señor, o sea, buscar también en oración y preguntarle al Señor, Señor, ¿será verdad esto? Ahora que usamos redes sociales, todos estamos expuestos a caer en lo que se llama las noticias falsas, o como le llaman ahora las fake news, o estas como noticias amarillistas, como les decía yo, la NASA acaba de probar de que la Biblia es cierta. No es labor de la NASA demostrar si la Biblia es cierta o no. Así que es importante que hagamos estos cuestionamientos. Vamos hoy día, bueno, pensando en cómo podemos continuar con esta serie, vamos a darle un poco de relajo a nuestra mente porque habíamos estado estudiando cosas bastante profundas, ideas filosóficas bien profundas, que requieren también un análisis profundo, una meditación, que requieren después tal vez una doble lectura, volver a ver el video, volver a estudiar esa palabra. Pero hoy día les traigo un refresco mental porque son preguntas rápidas, preguntas que nuestros hijos o algún joven o alguna señorita o algún vecino nos puede hacer y nos pueden pedir nuestra opinión y tenemos que estar también preparados para dar respuestas. Como dice la palabra, tienen que estar preparados para dar argumentos de la fe que mantenemos. Partamos con el aceite de la unción. ¿Qué es el aceite de la unción? El aceite de la unción es mencionado
aproximadamente 20 veces en la Escritura. Y en el Antiguo Testamento se usa para marcar cosas o personas como santas y apartadas para Jehová. Los ejemplos bíblicos se encuentran en Éxodo 25:6, Levítico 8:30, Números 4:16. Se ungía a los sacerdotes con este aceite, se ungía a los reyes con un aceite especial. Siempre en el Antiguo Testamento que se preparaba a alguien para apartarlo al Señor o incluso también a alguna ofrenda para Dios, se usaba este aceite, ¿cierto? Y se ungían las cosas o a las personas. Pero en Éxodo 30 se les prohíbe a los judíos reproducir esto para uso personal. Es decir, no cualquiera podía llegar y tomar un aceite, prepararlo y decir, ya, yo tengo aquí mi aceite de la unción y voy a ungir mi casa, ungir mi burro, ungir mi cordero. No, no es así al lote la cosa. Ustedes saben que nosotros servimos a un Dios ordenado. No hay ningún indicio, si bien hay instrucciones en el Antiguo Testamento para preparar este aceite de una forma especial, con ciertas esencias, ciertas especias y cierto aceite, no hay ningún indicio, ya sea científico o bíblico, de que esta receta tuviera algún poder mágico, por así decirlo, o tuviera alguna propiedad especial, sino que simplemente se atiende que Dios da esta serie de ingredientes y los judíos lo cumplían en obediencia a Dios, no porque la mezcla de esos aceites tuviera algo, o sea, de esa esencia tuviera algo especial. Pero vemos que en el Nuevo Testamento también los discípulos comienzan a no a hacer uso de este aceite como tal, pero sí empiezan a ungir enfermos. Eh, Se hace referencia a ungir, probablemente usar este aceite, ¿cierto? Dice, unge a los enfermos y se sanan en Marcos 6:3. En Lucas 7:46, María unge los pies de Jesús como un acto de adoración, pero ella usa un aceite que más bien se puede llamar que es como un perfume, más que un aceite como el Antiguo Testamento lo indica. En Santiago, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos con aceite para ser sanados. Y en Hebreos, bueno, en Hebreos Dios dice que cuando Cristo regrese, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, y Dios unge a Jesús con óleo de alegría, es decir, como con un aceite de alegría, pero todas estas referencias son más simbólicas que físicas a un aceite como tal. Entonces la pregunta que nace de todo esto es, ¿deberíamos usar hoy un aceite de unción? Y en la palabra no se nos indica que sí, pero tampoco se nos dice que no. No es una condición que cada vez que tengamos que ungir a alguien, usar aceite. El aceite, por lo general, la palabra es usado como un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo. Incluso también es usado como un símbolo del Espíritu Santo cuando lo usa en las lámparas de las vírgenes, de las insensatas y de las prudentes. Eh, entonces, los cristianos en sí ya tenemos nosotros al Espíritu Santo dentro. Por lo tanto, cuando nosotros eh, queremos hacer uso diciéndolo de alguna manera, hacer uso del Espíritu Santo, pero no en el sentido literal, sino que cuando queremos orar por alguien, ungir a algún enfermo y que sane, no necesariamente hay que hacerlo con un aceite físico, porque nosotros ya tenemos al Espíritu Santo y lo que tratamos de hacer es impartir este Espíritu Santo para que la otra persona también pueda recibir al Señor si es que no fuera cristiano. Y si es cristiano, esa persona ya posee también la unción o el aceite, como se podría decir, del Espíritu Santo, y lo único que hacemos es pedir a Dios por esa persona. Pero, ¿cuál es el problema que habría si nosotros dijéramos ya, desde hoy ungimos solamente con aceite?
Yo recuerdo, por ejemplo, a mi madre, voy a poner un ejemplo muy cercano. Mi madre de repente andaba con una botellita con aceite. Yo le pregunto, mamá, ¿y esa botellita de aceite de qué? No, es que este es un aceite es para ungir. Y yo le pregunté, pero mamá, ¿es necesario? No me supo dar una respuesta concreta como tal. Pero, ¿qué pasa? No tenemos que darle más importancia a la creación que al creador. Me explico. El aceite en sí no debe ser un objeto de nuestra adoración, de nuestra veneración, ni tampoco convertirse en un objeto de idolatría, porque no podemos atribuirle más poder a un aceite que a Jesús o a Dios, o incluso que al Espíritu Santo, o a la obra regeneradora de Dios en sí misma. Eh, por lo tanto, el problema vendría si es que nosotros necesitamos el aceite en el sentido de que yo no puedo orar por alguien si no tengo aceite disponible, porque le estamos dando más importancia al aceite que incluso a la voluntad de Dios, porque nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios cuando oramos por alguien, a menos que se nos sea revelada por Dios. Pero nosotros cuando oramos por alguien clamamos a la misericordia de Dios, ponemos en las manos de Dios a alguien, cuando por ejemplo estamos hablando de un enfermo, y clamamos a Dios por su voluntad para que su voluntad sea benévola hacia esa persona que está enferma y que sea su voluntad sanarla, probablemente para uso de testimonio hacia otros o hacia esa misma persona del poder restaurador de Cristo. Pero no podemos depender de algo material y físico para poder orar y poder sanar a alguien a través de la oración. Como dice ahí abajo, todo debe usarse o considerarse para la honra de Dios y no depender de algo más que de Dios. Como les da el ejemplo, no podemos ungir a alguien, o sea, no podemos no ungir a alguien por no traer con nosotros una botellita con aceite, ¿ya? Eh, Esto es simbólico solamente, ese aceite, no es algo estrictamente necesario o que la Biblia diga no puedes ungir a alguien si no tienes aceite. No, es finalmente Dios y su obra quien en realidad hace esta operación de sanidad en una persona siempre y cuando sea su voluntad. No podemos doblar la voluntad del Señor. Siguiente tema, los estigmas. Les dije que iban a hacer una serie de preguntas rápidas y respuestas rápidas, así que son alrededor de 5 temas distintos. Los estigmas. ¿Qué son los estigmas? Son la aparición de heridas similares a las que cargaba Jesucristo en el cuerpo de alguien. Muchas veces se asocian con los azotes que recibió Cristo, que hay gente que ha reportado que han aparecido azotes en sus cuerpos o llagas en su espalda, que han aparecido milagrosamente, otros que en su cabeza aparecen heridas como similares a las espinas que tenía Cristo con la corona de espinas, pero las más tradicionales son las que se llaman las 5 heridas santas de Cristo, o como podríamos decir nosotros, son 5 heridas o estigmas, que es la herida del costado y la herida de las manos, más la herida de los pies, serían 5 puntos. Pero, nuevamente, la Biblia nunca ha instruido a nadie a que busque estas heridas, o la Biblia tampoco nunca ha declarado de que Dios nos otorgará estigmas como prueba de salvación, o como una prueba de que hemos sido renovados, o como una prueba de que nosotros somos cristianos en sí. No, no es un requerimiento tener estigmas para demostrar que hemos llegado a una cercanía con Dios o a vivir una vida cimentada en Cristo. No, no hay en ninguna parte en la Biblia que diga eso. En Gálatas 6 se podría malinterpretar cuando Pablo declara y dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, ¿ya? Cuando Pablo hace esta declaración, no se refería a que él eh, llevara en sí unas heridas en sus manos o en sus pies, o que le sangrara la frente.
sino que en el fondo él hablaba de manera espiritual, ¿ya? Y también él podríamos asociar este sufrimiento a que él también fue azotado, él también fue aprisionado y él también sufrió por la causa de Cristo, pero no es que le hayan aparecido estas heridas explícitamente en las manos, en los pies, ¿ya? O que hayan aparecido milagrosamente azotes en su espalda. No es así. Eh, Sin embargo, Jesús sufrió estas heridas para que nosotros no tuviéramos que hacerlo, ¿ya? Entonces este es el problema, que las heridas de la crucifixión que se infligen milagrosamente en el cuerpo de un creyente contradicen el hecho de que nuestro sufrimiento por el pecado es innecesario. Y aquí citamos a Isaías 53:5, cuando dice, Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Es decir, el creyente no debe eh, creer que debe sufrir estos estigmas como una comprobación, ¿verdad? De que es cristiano verdadero o de que realmente ha sentido estar más cerca de Dios. Y aparte que igual se ha demostrado en varias oportunidades que la mayoría de los estigmas son autoinfligidos, ¿ya? No son apariciones milagrosas, sino que más bien las mismas personas se infligen estos estigmas porque buscan engañar o buscan satisfacer un deseo de sentirse importantes o incluidos en alguna especie de grupo, pero no corresponden a apariciones milagrosas. Por último, mis hermanos, recordemos, y basados en el texto que leímos para la introducción de la palabra, cualquier cosa extraña que pueda aparecer como milagrosa, eh, démosle una doble revisión. No vaya a ser que Satanás esté tratando de engañarnos, porque él también tiene poder por sobre las personas que no son hijos del Señor, ¿ya? Y puede usar cualquier artimaña para poder engañar a las personas. Está mal escrito, pero es la sangre de Jesús. Clamar por la sangre de Jesús. Esto es muy común en, como dice ahí, en los círculos pentecostales y carismáticos, ¿ya? Sin ir más lejos, su hermano Isaac también en algún momento clamaba la sangre de Jesús. En base va a sonar feo, pero es en base a la ignorancia. La ignorancia en sí no es una palabra fea, la ignorancia significa que simplemente carecemos de un conocimiento, ¿ya? Así que me reconozco ignorante en el momento en que yo no sabía qué era lo correcto, ¿ya? Por lo general, esta declaración de clamar a la sangre de Jesús se da cuando estamos orando o cuando alguien necesita una ayuda inmediata o desesperada, como dice. Yo recuerdo en algunas oportunidades que incluso mi madre, por ejemplo, me decía, hijo, clame la sangre de Cristo. Eh, Hasta incluso en las pruebas del colegio, recuerdo haber hecho esta herejía o esta blasfemia de clamar a la sangre de Cristo. Porque es así, o sea, se enseña de que podemos clamar a la sangre de Jesús como una ayuda, pero para cualquier cosa. Por eso ahí dice, por lo general se usa la frase, yo clamo a la sangre de Jesús sobre trabajo, familia, enfermedad, pensamientos, ¿ya? Es como que si yo dijera, se me está en este momento entrando un pensamiento de odio, y yo no voy a clamar a la sangre de Cristo para que salga este pensamiento de mí. No es así, hermano. No tiene una base en las escrituras y como dice ahí, esta enseñanza tiene su origen en una visión equivocada de la oración, en la que la oración es una forma de manipular a Dios para conseguir lo que queremos, en lugar de orar para que se haga su voluntad. ¿Ya? Eh, Esa es la base en el fondo de la oración, es buscar la voluntad de Dios. Todo el movimiento Palabra de Fe, que enseña a clamar por la sangre, se basa en la falsa enseñanza de que la fe es una fuerza y que si oramos con suficiente fe, Dios nos garantiza salud, riquezas y felicidad. Esto ya lo estudiamos en unos sermones anteriores. Y, y se basa en esto, de que la fe ellos sienten que es una fuerza,
no como los Jedi, sino que una fuerza incluso aún más fuerte, que dice que si oramos con la suficiente fe, Dios nos va a responder. Es como que tratamos de doblar la voluntad del Señor y hacer que la voluntad de Dios esté más alineada a nuestra voluntad, más que nuestra voluntad alineada a la voluntad de Dios. Es una relación inversa, ¿ya? Eh, y claro, estas personas, cuando usted ora por alguien y ese alguien no se sana, ¿qué es lo que le dicen? Y lo hacen sentir mal porque le dicen, es que usted no tuvo suficiente fe, mi hermano. Usted no oró con la fe suficiente, usted dudó, usted no creyó en Cristo con todo su ser y por eso esa persona no se sanó. Y hay veces que la gente se siente mal y la gente incluso se puede herir por esa declaración porque le está diciendo que no tiene la fe suficiente para sanar. A lo mejor esa persona clamaba por su ser amado, por su ser querido, creyendo que podía doblar la voluntad de Cristo o la voluntad de Dios y salvar y rescatar a esa persona o sanar a esa persona. Y la voluntad de Dios no era esa, la voluntad de Dios era que esa persona finalmente falleciera o que esa persona finalmente no sanara nunca de la enfermedad. Debemos recordar que todo lo que Dios hace, lo hace dentro de un plan mucho más grande y que todo nos ayuda para bien. La palabra del Señor dice que todo nos ayuda para bien. Había un ejemplo que decía, era una imagen que decía que si yo estoy enfermo y si me sano, gloria a Dios. Pero si yo estoy enfermo, finalmente termino falleciendo, gloria a Dios también, porque voy a estar en la presencia del Señor finalmente. Entonces, todo nos ayuda para bien, porque si me sano, doy testimonio de Cristo. Y si muero, voy a estar con Cristo. Esa es nuestra fe. Y en el fondo, eso es lo que buscamos, la voluntad del Señor. También cuando nosotros, por ejemplo, clamamos a la sangre de Cristo, por lo general se enseña de que uno puede triunfar sobre demonios, eh, porque en el fondo se les enseña a estas personas de que a través de la sangre de Cristo podemos clamar una autoridad mayor a nosotros y que todo alrededor tiembla, todos los demonios tiemblan cuando decimos yo clamo la sangre de Cristo y como que fueron superpoderes, super Saiyajin, ¡pa! Y ¡buah! Todos los demonios arrancando. Y se basan en Apocalipsis 12, ¿ya? Cuando dice de que no, a la sangre de Cristo no, o al poder, a la autoridad de Cristo, nadie se puede estar fuera sin someterse. Pero en la Biblia no existe ningún ejemplo donde alguien clame la sangre de Cristo, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento, cuando usamos la frase de la sangre de Cristo, nos referimos a la muerte de Cristo, no a la sangre física que Él derramó, ¿ya? Aparte de eso, la sangre de Cristo perdona nuestros pecados, nos reconcilia con Dios y garantiza nuestra salvación. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. No es una palabra mágica, ¿ya? ¿Deberíamos ser conscientes de la sangre de Cristo? Sí. ¿Deberíamos estar agradecidos por la sangre de Cristo? También. Pero como muerte, como la muerte de Cristo, a eso se refiere. Necesitamos recordar a Dios cada vez que oramos sobre la sangre o la muerte de Cristo para validar algo. Según la Biblia, no, ¿ya? Cuando el Señor enseña el Padre Nuestro, no nos enseña ahí entre medio y nos dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por la sangre de Cristo. O tampoco dice, porque a través de la sangre de Cristo tú nos darás el pan de cada día. No es así, no se enseña la oración. Entonces, caemos en este error de declarar que cuando clamamos a la sangre de Cristo, nuestra oración va a tener como una fuerza adicional, como un empuje extra, como que yo estoy llorando por algo y para ponerle más intensidad, porque quiero que esa persona se sane, digo, y clamo la sangre de Cristo para que haya sanidad. No, hermano, lamentablemente eso es superstición, ¿ya? No es así, no funciona así la oración. Tampoco necesitamos clamar a la sangre de Cristo para derrotar a Satanás. La palabra dice que ya fue derrotado. Y está en la cita, Colosenses 1, del 9 al 3. ¿Ya? Ahora, volviendo al ejemplo de que si yo tengo pensamientos pecaminosos, por llamarlo de alguna manera, eh, ¿debo clamar a la sangre de Cristo para que ese pensamiento salga de mí?
No, en Santiago 4 nos dice que la única cosa que podemos hacer es resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, toda la Biblia nos enseña cómo debemos alinear nuestra vida a la vida de Cristo y de esa manera derrotar este tipo de pensamientos, derrotar el pecado, derrotar a los demonios porque ya fueron derrotados por Cristo, derrotar a Satanás porque Cristo ya derrotó a Satanás. Entonces no necesitamos que haya una fórmula mágica que nos diga cómo o qué frase decir para que tengamos más poder. ¿Ya? Eso no existe, hermano. Es una superstición, como dice ahí. La sangre de Cristo, para lo único que, que tuvo su participación en este escenario de la tierra, fue para redimir a los hombres del pecado, para poder eh, restaurar la relación que el hombre perdió con Dios. ¿Ya? Para eso fue la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo como muerte, ¿ya? No como sangre real, física, en el sentido de que los que alcanzaron a ser salpicados por la sangre de Cristo fueron salvos, no, sino que la muerte de Cristo en sí nos ayuda a acercarnos a Dios, porque a través de su muerte nosotros fuimos también muertos para el pecado, pero resucitamos también con Cristo cuando Él resucitó. Gracias a Dios por eso. El chi. ¿Quién han visto Kung Fu Panda? El chi o el ki. ¿Quién ha visto Dragon Ball Z? Pastor Isaac, no dígame, no es necesario. Se define el chi o el ki como la fuerza de la energía que da vida a todas las cosas. Es como esa energía que tiene el hombre adentro, o la humanidad en realidad, que fue provista de una energía especial que está conectada con la naturaleza. Esta idea proviene del taoísmo y enseña que hay beneficios físicos y espirituales al intentar fortalecer el chi. ¿Y cómo se fortalece el chi? A través de la meditación, ejercicios, acupuntura en China, artes marciales que buscan el equilibrio del chi. Pero ¿cuál es el problema? Según el taoísmo, cada persona tiene su propia definición de lo que es Dios y es perfectamente aceptable por todos y no es correcta ni equivocada. Ahora, ¿se acuerdan de lo que enseñó nuestro hermano Luis sobre el relativismo, sobre todos estos pensamientos que dicen que sí, pero no, pero que usted, lo que piensa usted puede ser correcto y equivocado al mismo tiempo, etcétera? El taoísmo dice que cada persona puede tener su propia definición de Dios y que es correcto. Usted puede tener su definición de Dios y vivirla como usted quiera y eso no está mal. Tampoco está bien, pero no está mal. Entonces, ¿es compatible el chi con el cristianismo? No, no es compatible. ¿Por qué no? Primero, Dios creó todas las cosas por medio de Jesús. Es Dios quien da la vida y por Dios es a través de Jesús. Y por Dios, a través de Jesús, todas las cosas subsisten. La palabra dice que por Él y para Él todas las cosas fueron hechas. Para Jesús. Por lo tanto, si el chi fuera la vida que sopló Dios en Adán, tampoco se puede compatibilizar esta idea de que tenemos un soplo, un aire dentro, un poder, porque esa definición taoísta de Dios no es el Dios que nosotros hemos estudiado, no es el Dios que nosotros adoramos, porque Dios no se revela a los hombres en base a cómo el hombre cree que es Dios, ¿ya? Es decir, Dios, la definición de Dios, de Jehová, no depende de cómo el hombre percibe a Dios. No es que yo diga, no, es que Dios debe ser café. Ah, es café. No, Dios no es de un color porque yo quiera que sea de ese color, no es negro porque la raza negra quiere que sea negro, no es blanco porque la raza, no sé, alemana quiera que sea blanco, sino que Dios no se define por la idea del hombre o la idea que el hombre tenga. Hay una frase que dice, entonces el hombre creó a Dios.
Esa la usan mucho los ateos, los filósofos que no creen en Cristo, que dicen que entonces el hombre creó a Dios. En un momento de la evolución, el hombre tomó conciencia, raciocinio, salió de la cueva de la que estaba escondido y, y al ver entonces que carecía de algo, el hombre creó a Dios. Y no es así. El Dios quien crea al hombre, Él se revela hacia los hombres y se revela para todos los hombres. No es que Dios se revele para uno, después para el otro y de una forma distinta. Dios se reveló a todos a través de su palabra, que es la Biblia. Además, Dios es infinito. Dios no cabe en nuestra comprensión de nuestro cerebro limitado. No podemos nosotros comprender lo que es Dios. Dice la palabra que es insondable. Es decir, Dios no tiene fin. No sé si fue Paul Washer o otro predicador que dijo que si nosotros cuando lleguemos al cielo y estemos una eternidad con Dios, ni siquiera la eternidad nos va a alcanzar para conocer a Dios, porque Dios es infinito y eterno. Entonces, ni siquiera esa eternidad nos va a alcanzar para poder alcanzar el límite de Dios. Jamás podremos alcanzar el límite de Dios. Y en nuestra mente tan pequeñita, eso no cabe. No, no entendemos, no sabemos lo que es el infinito. No cabe en nuestra mente el infinito. La concepción misma del infinito no cabe en nuestra mente. Se han tratado de crear paradojas o situaciones en las que podamos entender y explicar el infinito, pero aún así nuestra mente es muy limitada. En el cristianismo, Jesús es el único camino para una verdadera relación con Dios. Entonces, claro, si nosotros empezamos a creer de que alineando nuestro chi, nuestro chakra o todas estas ideas o pensamientos modernos que hay, podemos alcanzar un estado espiritual óptimo, no. Jesús es el camino, no hay otro camino. Dice, algunas advertencias, la idea del chi no se puede separar del reino espiritual. Cuando alguien se involucra con el mundo espiritual, se va a encontrar o con Dios o con los demonios. Es así, no hay otra cosa. O está Dios o están los demonios. No hay un punto medio, no hay nada, no hay una zona gris, o es blanco o es negro, o es santo o es impuro. ¿Ya? En el Antiguo Testamento también Dios prohibió a Israel participar en ciertas prácticas ocultistas. Y esto no porque Dios tuviera temor de lo que fueran a descubrir los israelitas. Dios lo hizo para proteger a su pueblo, porque las prácticas prohibidas lo hubieran puesto en contacto con fuerzas demoníacas. Volvemos a insistir, o es blanco o es negro, no hay grises en la vida espiritual, no hay grises. O somos de Dios o somos del diablo. La palabra de Dios lo dice. O somos del mundo o somos de Dios. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios al mismo tiempo. El que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios automáticamente. No podemos ser amigos del mundo. Y esto, llevándolo a un ámbito espiritual, no podemos buscar estos grises del chi, del ki, del nirvana, de la meditación trascendental o todas estas corrientes nuevas, porque a veces uno dice, pero si el yoga no es malo, el yoga solamente es practicar algunas poses que lo que hacen es alinear nuestra energía. Ah, a ver, espera, ¿qué energía me está hablando? Porque no hay nada empírico que pueda demostrarlo eso. Claro, lamentablemente la ciencia no puede meterse en ese ámbito porque la ciencia trata cosas físicas, cosas tangibles, y el espíritu no es algo tangible, por lo tanto la ciencia no puede demostrar empíricamente nada que tenga relación con cosas espirituales, ¿ya? Pero es así, o es blanco o es negro, estas cosas como entre medio, parte que usted va a ver el tema del yoga y le meten la musiquita y le meten el pocillo con el manguito que hace un ruido especial para que usted entre más en sintonía y sincronice su energía y no sé qué. Y ahí se fueron fueron en la exageración, ¿ya? Lo que no quita, ¿cierto? De que hay que hacer ejercicio,
y hay que hacer ejercicio para mantener una vida saludable. Esto sí está demostrado científicamente, hay pruebas empíricas de que una persona que haga ejercicio constantemente tiene un mejor rendimiento físico, llega mejor a su vejez, pero son cosas distintas. No estamos viendo un tema, este es un tema físico, es un tema espiritual, no nos estamos metiendo con cosas espirituales. La advertencia aquí es esa, no nos metamos con cosas espirituales que estén más allá de Dios. Y el tercer punto lo dice, las prácticas supuestamente inocentes, como tratar de equilibrar o fortalecer el chi de una persona, pueden en realidad producir algunos aparentes beneficios, o al menos efectos no perjudiciales. Sin embargo, estas prácticas no están alineadas con una composición bíblica, por lo tanto, se deben evitar. El chi en el fondo es una falsificación de la clase de vida que Cristo ofrece. Juan 10:10. ¿Ya? La vida que Cristo ofrece es una vida abnegada al Cristo, es una vida entregada a Dios. De esta manera, nosotros vamos a recibir paz. ¿Qué es lo que se busca con todo esto del chi, de alinear los chakras? Es que el hombre tenga paz, que el hombre pueda descansar, que el hombre pueda dormir tranquilamente. ¿Qué dice el Señor en su palabra? No le sirve de nada al hombre comer su pan de dolores, si es Dios el que le da la paz. Entonces, la vida, cuando la dedicamos a Cristo, podemos recibir una paz. Y la paz, como dice la palabra, la paz que solamente Cristo sabe dar y no como el mundo la da. Es una paz distinta, diferente. Seguimos. La madre naturaleza. ¿Qué es esto de la madre naturaleza? Las primeras referencias acerca de la madre naturaleza aparecen en el 12 o en el 13 antes de Cristo, en algunos transcritos griegos micénicos, y es transliterado como maga o madre Gaia. Es defendida por Aristóteles, que fue un gran matemático, filósofo griego, y surge como la idea de que la naturaleza tiene una vida propia, que nos provee de sustento y alimento para subsistir. Se considera como madre naturaleza, incluso una especie de diosa caprichosa que causa estragos en el mundo y que se defiende del ser humano, ¿ya? Muchos cristianos creen de que la madre naturaleza es como un espíritu o como algo que tiene la naturaleza cuando Dios la creó y que, por ejemplo, el hombre ahora con el pecado contaminó también el pecado con pecado a la madre naturaleza y por eso la madre naturaleza gime, porque es una persona y por eso gime. Pero es simplemente malas interpretaciones de la palabra. Eh, Sin ir más lejos, en Chile también hay una tribu o una, podríamos decir, eh, no sé si raza, pero es una tribu que estaba acá en Chile, que todavía quedan personas que pertenecen a esta tribu, que creen también en el tema de la Pachamama o la madre naturaleza, ¿verdad? Y que incluso todavía se hacen ceremonias, ¿ya? De adoración a la madre naturaleza. ¿Cuál es el problema? Que esto no tiene ninguna base bíblica y también genera conflictos teológicos con lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Nadie excepto Dios provee para nuestras necesidades básicas de alimento, vivienda, agua y vida. Es Dios quien directamente nos provee. Dios es también quien controla las fuerzas de la naturaleza. Cita bíblica en Jeremías 10. Jesús demostró su poder sobre la naturaleza calmando la tempestad. ¿Se acuerdan del texto? Cuando Dios está en la barca, se para y calma los vientos, calma el mar y la tempestad se calma y los hombres dicen, ¿quién es este que ni aun los vientos, que aun los vientos y el mar se le sujetan? O sea, la naturaleza como tal, como creación, está sujeta a Cristo, sujeta a Dios. Existen algunas corrientes de pensamiento que creen de que Dios tiene una diosa o una esposa o una madre diosa, ya que incluso hablan de un Dios madre y Dios padre, o incluso los católicos, a veces hay algunos que a la Virgen María o a María la hacen llamar la reina del cielo, ¿ya? Que le dan como una atribución divina
a la imagen de la Virgen María, cuando en realidad Dios no tiene más que tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no necesita de un cuarto, o no necesita de ayuda extra, o no necesita de nadie más. La naturaleza es creación de Dios, o sea, está más abajo que Dios, mucho más abajo que Dios. No está ni siquiera al nivel de Dios, no alcanza al nivel de Dios, porque es creación, la naturaleza proviene de Dios, ¿ya? No es una fuerza, ni una diosa, ni nada de eso, ¿ya? Dios sostiene su creación, Dios protege su creación, como dice aquí, y al hacerlo da testimonio de su bondad y benevolencia para con ella, ¿ya? Porque como su creación, Él también la protege, Él también la cuida, Él también es quien defiende su creación. No es que la naturaleza por sí misma tenga una fuerza para defenderse, no. Dios es quien en su benevolencia cuida su creación. Eh, Hechos 14 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es Dios quien hace esto, no es la madre naturaleza, no es una fuerza especial o semidivina. Creo que esta es la última, si no me equivoco, que es la actividad paranormal, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es una actividad paranormal? Es la aparición o la percepción de un acontecimiento sin explicación científica u otro fenómeno que supuestamente puede ser sobrenatural. No solamente incluye a lo que nosotros llamamos fantasmas, espíritus o actividad demoníaca, también puede incluir otras cosas que no tienen explicación, como lo extraterrestre, como la percepción extrasensorial. No sé si has escuchado alguna vez ese término, que la percepción extrasensorial es como que de repente alguien empieza a escuchar voces, así como que, o que siente presencias, o que pareciera que hay cosas que están aquí, que yo no las puedo ver, pero esa persona sí las puede ver o puede interactuar con ellas, ¿ya? Como esta percepción que ya fuera de los sentidos, por eso dice extrasensorial. Dice, muchos pueden estar fascinados con estos mundos que nos presentan las narrativas actuales o las series de televisión. Stranger Things, un gran ejemplo de lo que es esto. Es una serie que trata de unos niñitos que cruzan un portal a una especie de realidad paralela o en realidad alterna, eh, donde experimentan situaciones que empiezan a cruzar esas situaciones la barrera de la realidad y se mezclan con nuestra realidad. ¿Qué más? Harry Potter también puede ser un ejemplo de estas cosas donde aparecen fantasmas, aparecen espíritus, aparecen cosas que son como de cuentos. Entonces, ¿cómo debemos actuar nosotros ante una supuesta aparición o un caso paranormal donde llega una mamá o llega una tía y nos dice, es que yo vi a mi mamá que estaba sentada en el sillón y que me decía, hija, el queque se hace con dos de harina, no con tres? ¿Cómo debemos actuar antes? No es que yo la vi, y yo la sentí, estaba, yo la toqué, me abrazó, lloramos juntas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Yo no quiero contradecir a nadie con mi opinión personal. Vámonos a la Biblia. Dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay limbo, no hay una otra oportunidad, no hay un mundo, eh, por así decirlo, semi-espiritual, donde aún después de muertos podamos contactar a nuestros seres queridos. Esto está en Hebreos 9:27. No hay esa segunda oportunidad. Recuerdo también un pasaje de la Biblia donde eh, el rico creo que fue que le pide a Abraham que si él puede ir nuevamente, me corrige pastor, por favor, si estoy hablando alguna blasfemia, pero donde él le pide a Abraham, creo que eso, o le pide a alguien que le permita volver a la tierra de los vivos para poder exhortarles a sus parientes sobre la vida que él está experimentando, entre comillas, vida que está experimentando, o el sufrimiento que él está experimentando para que no cometan los mismos errores. Y él le dice, no,
porque para eso están los profetas, para eso yo he designado predicadores y para eso está la palabra en la tierra. Eh, por lo tanto, no hay esa oportunidad después de muerto de poder comunicarnos. Incluso recuerdo un rey que se comunicó con los muertos y fue castigado por Dios porque es prohibido de Dios comunicarse o hablar con los muertos o intentar hablar con los muertos. Porque, insistimos, estamos yendo o entrando a un terreno espiritual donde no debemos ir, porque volvemos a lo que decíamos, pues blanco o es negro. Yo no puedo pretender acercarme a un espíritu y que ese espíritu tenga buenas intenciones para conmigo, porque no estoy yendo a Dios, ¿ya? O sea, cada vez que vamos a consultar algo que no es a Dios, cuidado, porque a quien nosotros debemos consultar es a Dios, no a un tercero, no a un espíritu, no a un familiar muerto. No debemos hacer eso. Esta famosa tabla Ouija lo único que hace es traer espíritus y demonios a la vida de las personas que participan de esto y no, porque simplemente nos está buscando Dios. Entonces, si no estamos buscando la luz, ¿qué estamos buscando? Las tinieblas. Es así de simple. No hay grises. Los ángeles sirven a Dios, ¿cierto? La Biblia dice que hay seres espirituales, que efectivamente existen seres espirituales, que están los ángeles, están los querubines, los serafines, ¿verdad? Pero todos estos seres están sirviendo a Dios, son seres que son enviados por Dios y están a favor de los que son herederos de la salvación. En Hebreos 1:14 está la cita, ¿ya? Eh, en cambio, los demonios son ángeles caídos bajo el control de Satanás. Recorren la tierra buscando destruir a los hijos de Dios, 1 Pedro 5:8. Pueden hacerse pasar por ángeles de luz, ahí debería decir luz, no los, o por ministros de justicia, eso está en 2 Corintios 11, 14, 15. Y por último dice, el mundo entero está bajo el control de Satanás, 1 Juan 5:19. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Si se aparece un ángel de luz frente de mí y me presenta un evangelio distinto al cual yo conozco, ¿de dónde proviene ese ángel de luz? De Satanás. Probablemente es un demonio que trata de engañar. La Biblia ya nos advirtió de eso. Dice que si llega incluso un ángel con un evangelio distinto a este, haciendo alusión a la Biblia, que no le creamos, porque no es de Dios, ¿ya? Algo que no hizo alguien llamado por ahí Mormón, creo que es el apellido, que sí prestó oído a un ángel, a un ser de luz, creyendo que ese evangelio era el verdadero evangelio, cuando en realidad no. O sea, ya la Biblia había hecho su advertencia, creo que esta persona saltó ese texto, simplemente no lo había escuchado nunca y cayó bajo las redes del engaño. Entonces, pongámonos en esta situación. ¿Qué pasa si viene una nave espacial y se presenta y baja un rubio alto de ojos azules, eh, reluciente como un brillo espectacular, y nos dice, vengo del planeta, no sé, Nibiru, y, y vengo a decirte de que todo lo que has creído en tu vida es incorrecto porque no existe Dios? O sea, los demonios, la tarea de los demonios es engañar. La tarea de los demonios es apartar a las personas de Dios, es hacerlas mirar para el lado, hacerlas mirar para abajo o incluso hacerlas mirar para arriba, a los cielos, al espacio, en busca de respuestas, pero no las hace, los demonios no hacen que las personas miren a Dios. La labor de ellos es hacer lo incorrecto, que si Dios está al frente, que las personas miren hacia atrás, que si Dios está presentándonos en un libro, no es que el libro es anticuado, Dios está en una inteligencia artificial, en una tecnología superior. Todas estas cosas, hermanos, son artimañas que usa Satanás para poder engañarnos, para poder confundirnos. Así que si un día se presenta un familiar en forma de fantasma o de espíritu y quiere hablar con nosotros de algo urgente, importante, cuidado. Probablemente, muy probablemente,
ese familiar no sea ese familiar y sea un demonio disfrazado de un familiar que quiere decirle algo para perturbarlo o simplemente para causar dudas dentro de usted. Eh, bueno, ¿cómo debemos actuar? Dice Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es probable que muchas de las actividades paranormales de las que oímos tengan una explicación lógica, o pueden ser incluso una broma dirigida a un público predispuesto a alimentarse de esto. Hay mucha gente que está buscando obtener una experiencia sobrenatural, que está buscando ver un ovni, está buscando ver un extraterrestre, y no va a faltar. Hermano, hoy día las tecnologías son increíbles. Hoy día es muy difícil distinguir un video falso de un video real. Tanto así que los tribunales incluso muchas veces no consideran como causa probatoria un video o una fotografía, porque ya hoy en día es muy difícil. Se hacen incluso personas expertas, peritos, para poder determinar cuándo un video es falso o verdadero. Así que cuidado con lo que veamos en las redes sociales. A veces las cosas no son lo que parecen. A veces las cosas no son reales. Son simplemente invenciones del hombre. Eh, Capaz que incluso hasta algún país súper desarrollado tenga un ovni por ahí escondido, pero no sea más que una máquina creada por el ser humano de una tecnología más avanzada que el resto de países. Un día escuchaba yo a un militar que decía que la tecnología que ellos usan, militarmente hablando, está 20 años por delante de la nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted estaba jugando con su celular con teclitas, ellos ya tenían dispositivos que estaban mucho más avanzados que eso, 20 años adelante. Entonces, y eso es lo que en el fondo nosotros no conocemos, porque las cosas que militarmente se dan a la luz, ellos saben que cualquier revelación militar que hagan es potencialmente copiable por otro país, que puede ser su competencia. Por lo tanto, todo lo que ellos revelan o sacan a la luz militarmente hablando, eh, son cosas que ya están antiguas y ya están para ellos obsoletas, porque no tienen miedo de mostrarlas, porque ya, si me copian mi potencia, no importa, yo estoy 20 años más adelante. Cuando hubo todo este tema de la bomba nuclear, hubo un hermetismo total y no se supo de la bomba nuclear hasta que explotaron en Hiroshima y en Nagasaki. Entonces, incluso las potencias, los nazis contra los aliados de Estados Unidos, estaban compitiendo en secretismo para descubrir cómo era la bomba nuclear y quién llegaba primero a la bomba nuclear. Entonces, el secretismo que hay puede ser usado incluso en nuestra cultura por poderes de Satanás para poder engañar a las personas. Incluso en Efesios 4 26 y 27, dice que no tenemos que dar cabida a Satanás. Dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, Satanás puede usar incluso nuestro enojo para sacar partido. Y si nosotros sentimos atracción por estas cosas banales como la espiritualidad o espíritus engañosos, Satanás también puede sacar ventaja de eso. Y como dice al final, la tarea principal de Satanás y los demonios es engañar a las personas y alejarlas de Dios. Cualquier tipo de aparición o manifestación paranormal debe tomarse con precaución porque puede ser un intento de Satanás de alejar de Dios. Esa es la labor que tiene Satanás. Y volvemos al texto con el cual empezamos este mensaje. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¿Ya? Así que con esto en mente, mis hermanos, esta ha sido la predicación de hoy de pasa doctrinas bien rapidito y ojalá que hayan quedado ahí en la memoria. Porque a veces nos preguntan nuestros familiares, nuestros hijos, adolescentes, pueden preguntarnos y tenemos que dar una respuesta acertada, ¿ya? Eso es, mi hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención y por el tiempo que han dedicado al Señor y para Él sea la honra y la gloria.